Un saludo a todas las personas que nos están viendo en el programa número 6 de Colaboración, que es justamente una colaboración entre la Fundación Acción Igualitaria y Usuarios Digitales para abordar temas de coyuntura sociales, políticos, económicos y sanitarios que tienen que ver con la pandemia del COVID-19. Con el hashtag no al recorte y no al recorte presupuestario, estudiantes y docentes universitarios mostraron su protesta en redes sociales en contra de la disminución del presupuesto universitario que se conoció el 1 de mayo, que afecta a 32 instituciones públicas de educación superior con más de 98 millones de dólares. El medio digital Primicias consultó sobre el tema a la ministra de Gobierno durante el informe de la emergencia sanitaria el 2 de mayo, ante lo cual respondió que pensar que es posible que no haya repercusiones en los ingresos después de una paralización del mundo, del derrumbe del precio del barril del petróleo y del daño de 2 oleoductos es no pensar en la realidad. El 16 de marzo del 2020, mediante el decreto ejecutivo 1017, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción en Ecuador por el COVID-19. De acuerdo al artículo 165 de nuestra Constitución, declarado el estado de excepción, el presidente de la República podrá utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación. Para hablar de esto y otros temas relacionados con la educación, hemos invitado a Alegría Crespo, educadora y directora de educación online de la UISEC. Muchas gracias por estar hoy en colaboración, querida Alegría. Te mando un gran abrazo a la distancia. Ana, querida, muchísimas gracias a ti por invitarme a dar mi opinión en este programa tan necesario en estos tiempos en colaboración, así que encantada, es un gusto. El gusto realmente es nuestro, querida Alegría. Y empezamos pues con esta entrevista con la primera pregunta. ¿Qué implica para el sistema educativo ecuatoriano esta reducción de 98 millones de dólares en 32 instituciones de educación superior? A ver, definitivamente creo que es un golpe sumamente fuerte. Yo incluso antes del COVID, de esta pandemia, he venido diciendo como educadora preocupada por nuestra realidad y junto a otras voces, digamos que estamos muchos años en educación, que los sectores más importantes a ser absolutamente cuidados en estos, bueno, ahora más que nunca, pero desde siempre, son salud y educación. En todos los niveles, es sumamente importante. Me asusta lo que viene, me preocupa porque se comienza a convertir en un círculo vicioso en lugar de convertirse y de dar paso a un círculo virtuoso, ¿no? Porque claro, al no tener los suficientes recursos para educar a nuestra población, para tener buenos profesionales, para tener docentes que tengan buen sueldo, buen pago, buen salario, que tengan buenas condiciones. El sistema educativo, en lugar de mejorar y de progresar, porque esta crisis podría ser una oportunidad también para mejorar el sistema educativo definitivamente. Me parece que es algo que se puede remediar aún y espero que pues, las autoridades realmente tomen conciencia de los efectos catastróficos que tiene pues esta decisión sobre la educación. Y creo que lo más importante es llegar a una eficacia de las partidas presupuestarias para lograr justamente consensos sin afectar las áreas más relevantes. Y esta emergencia nos ha demostrado una vez más que son la salud y la educación. Entonces, por supuesto, mi preocupación es sumamente grande. Eh, Ahora, también hay que aclarar algo, ¿no? Creo que también podría ser una oportunidad para filtrar, cernir, ver qué docentes y quién realmente está preparado para fortalecer al sistema educativo. Entonces, dejar de tener esos sueldos muy grandes en autoridades universitarias, posiblemente, bajar, se podría medir de alguna manera o llegar a un justo medio en que no ganen tanto y tener realmente docentes capacitados. Es momento que la docencia ecuatoriana tenga una especie de certificación constante, que se queden los mejores, que se queden los más preparados. Creo que esa podría ser una solución alternativa y una solución de apoyo en estos momentos para fortalecer el sistema educativo superior en este caso y no debilitarlo con una partida de presupuestos que de alguna manera está afectando
a toda la educación superior o a mucha de la educación superior pública y las politécnicas. Entonces, es momento de seleccionar asertivamente qué docentes, qué profesionales son merecedores de estar en este cargo y también de revisar sueldos, ¿no es cierto? Frente a eso, bueno, y vamos a hablar de otros temas después cuando vayamos ya entrando en el tema, a partir de esos, digamos, esas bases, pues retomar el tema de salud y educación, que además en estos momentos es pegar en el talón de Aquiles del Estado ecuatoriano. Y justo lo acabas de mencionar, de alguna forma también adelantándote a esta segunda pregunta, pero igual te la hago para reforzar con tu experiencia de educadora. ¿Cómo enfrentar la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID sin afectar el presupuesto de educación? ¿Cómo podría el Ecuador enfrentar esta emergencia sin tener que cortar estos 98 millones de dólares y quizá otros rubros también que pueden estar afectando el sistema de educación del país? Sí, definitivamente. De hecho, el Ministerio de Educación también ha tenido recortes en su presupuesto, entonces va más allá de los 98 millones. A ver, y creo que lo que se debe hacer simplemente es, bueno, no es simple, la decisión ahorita es muy compleja, ¿no es cierto? Y el Ecuador está en la crisis económica posiblemente más severa del último siglo, de los últimos 100 años. Como bien has mencionado, la ministra de Gobierno se ha referido a que después de todo lo vivido, de estar en estado de emergencia, la declaración de crisis sanitaria, el tema de los oleoductos, por supuesto que se va a ver afectado. Ahora bien, que el Estado deje de ser tan infladamente gigantesco con cargos públicos y burocráticos que realmente no están aportando al país. Es momento de hacer una revisión importante para que el sistema educativo, que para mí es la base de la sociedad, Pame, porque a partir de un buen sistema educativo, por añadidura vienen los derechos humanos, la equidad de género, cero hambre, trabajo decente, va alineado con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que, ¿no es cierto?, las Naciones Unidas proponen. Entonces, realmente creo que es sumar y ganar, darse cuenta que un buen sistema educativo no solamente no requiere un corte de presupuesto, sino sí una selección muy, muy sistemática de quién debe quedarse, bajo qué condiciones debe quedarse, de encontrar al profesional óptimo que necesitamos en el sistema educativo, de hacer una revisión, además, de todos esos gastos innecesarios que existen en educación superior, porque la educación superior exige muchísimo, muchísimo a través de reglamentos, ¿no es cierto?, a través de decretos. Yo trabajo en universidad y exige muchísimo. Podría ser un poco más simple, que no esté tan inflado y lograr que las universidades trabajen mejor, trabajen más, formen buenos profesionales y se queden quienes deban quedarse, ¿no es cierto? Además, por otro lado, una de las grandes virtudes o bondades de la educación online es que puede llegar a lugares recónditos que antes no llegaba y se puede disminuir la inequidad educativa. Entonces, tomando en cuenta que entramos definitivamente a una transformación digital en educación, en teletrabajo, pero en este caso exclusivamente en educación, es momento de optimizar y justamente destinar bien el presupuesto en lugar de recortarlo y ver de dónde se puede recortar y que realmente no genera un valor agregado al Estado ecuatoriano como tal en miras y en pro de un desarrollo. Por ejemplo, revisar embajadas que no sean absolutamente necesarias, temas de comunicación que son astronómicamente caros, bajar esos gastos que no son de necesidad básica para el país, pero no tocar lo que es necesidad básica para el mínimo desarrollo que necesita el Ecuador hoy en día, más que nunca, basado en salud y educación. O sea, básicamente lo que debería en este caso plantear el gobierno sería una reestructuración presupuestaria que tome rubros que no sean tan necesarios como dices tú, quizá una comunicación hiperinflada, quizá otros Hiperinflada. rubros que no son tan necesarios, pero hoy más que nunca creo que estamos viendo que la salud y la educación son imperiosas y Son debería imperiosas. justamente, como dices tú, fortalecerse, no mermarse, no disminuirse. No, al Querida contrario, mía, debería fortalecerse, así es. exactamente, hablando justamente de acciones que podía emprender el Ministerio de Educación, ¿qué acciones ha emprendido que tú hayas visto el Ministerio de Educación para implementar la teleeducación, tanto a nivel primario como bachillerato, en estos momentos de la pandemia?
Bueno, yo creo que el Ministerio de Educación ha ejercido un rol bastante proactivo, bastante dinámico, a pesar de toda la crisis, porque esta crisis nos ha puesto en pausa un poco a todos, ¿no? Veo que se ha movido bastante, a ver, siempre es perfectible, los organismos estatales aún más, pero ha tenido ciertos aciertos dignos de reconocer. Uno, la teleeducación que comienza justamente, bueno, el 4 de mayo, eh, ya desde esta semana, ¿no es cierto? Y va con el fin de llegar a aquellos hogares que no tienen acceso al Internet o a una banda ancha o a justamente computadora o una tablet, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a la fuerza de la televisión y la radio, que son medios de comunicación óptimos para una educación masiva. Obviamente, es importante, ¿no es cierto?, que los padres de familia estén vigilantes, estén acompañando en el proceso. La teleeducación, por ejemplo, en México funciona muy bien, tiene una gran acogida. Acá en Ecuador se la va a implementar con programas específicos para cubrir los contenidos del currículo. Entonces, yo creo que en ese sentido, vamos a ver cómo funciona. Todavía no tengo el criterio exacto para decírtelo, pero creo que los planes son acertados, ¿no? Por otro lado, también, bueno, el Ministerio de Educación se ha preocupado por que los docentes estén bastante preparados. Ahora bien, esto también es subjetivo porque no dio tiempo. La pandemia no dio tiempo a tener una preparación previa. Íbamos hacia el teletrabajo, íbamos hacia la educación online ya más, digamos. Esto llegó de sopetón, ¿no? Y de repente nos tuvimos que insertar en esta avalancha, digamos así. Entonces, el Ministerio de Educación pues está velando también porque el docente esté capacitado, seguro, por cuidar de la mejor manera las plazas de trabajo y llegar a la mayor cantidad de niños. Hay que tomar en cuenta que solamente el 37% de la población tiene acceso a condiciones óptimas de educación online. Por tanto, la teleeducación sí llega a ser una metodología de apoyo muy, muy necesaria en estos momentos, porque en cualquier hogar ecuatoriano, en la tienda de barrio, va a haber una televisión. Es algo que, digamos, casi, casi que es de necesidad primaria hoy en día, más que un celular incluso que ya llega a la mayoría de hogares, ¿no es cierto? Porque a través de WhatsApp incluso se mandan las tareas escolares, pero la televisión está en todas partes y la radio también. Entonces, creo que realmente al trabajar con estos insumos tecnológicos, pues se está cubriendo a la gran mayoría de la población ecuatoriana en edad escolar, ¿no? Bueno, y esto es algo que tú nos comentas que estaría implementando en los próximos, no sé, en las próximas semanas el Comienza, Ministerio de comienza el Educación. 4 de mayo la teleeducación como programa. El lunes 4 de Ya. mayo, hoy. Sí. Entonces tendríamos que ver efectivamente cómo va incursionando, Hay que hacer un nuevo penetrando esto. programa, hay que hacer Un un nuevo nuevo programa programa, sí, para evaluar cómo lo exacto. está haciendo, porque justamente lo que quería consultarte era efectivamente cómo va el Ministerio de Educación a suplir estas deficiencias de Internet, porque el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, hace pocos días reveló que alrededor de 1 millón de estudiantes de instituciones educativas fiscales y fiscomisionales no tienen acceso a Internet desde que empezó la emergencia sanitaria. Tú Ujú. mencionaste un poco El que treinta y la siete radio, por la ciento, televisión sí. Ujú. Podrían 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 suplir suplir. esto. Ujú. Pero ¿cómo llevar a cabo un plan de educación a distancia mientras dure la emergencia con esta realidad? Aparte de lo que mencionas o fortaleciendo esto, o cuáles serían, desde tu criterio, los procesos que deberían llevarse a cabo para suplir esta deficiencia de Internet. Bueno, realmente, a ver, la educación actual requiere definitivamente de tecnología. Es algo que hoy en día es una emergencia, pero hacia el futuro, parte del currículo va a ser tecnológico y va a tener una convergencia de medios, definitivamente. Así que es momento justamente de invertir en educación online asertiva, donde haya, ¿qué te digo? Cafenets en cada barrio, se puede decir, con las debidas medidas de seguridad para que puedan acceder los niños. Ahora, el ministerio ha contemplado también temas como, por ejemplo, aquellos lugares, esas zonas rurales de difícil acceso, tienen comitivas o comités ministeriales que van en grupo a entregar fichas mnemotécnicas y material impreso
a padres de familia, ¿no? A padres para que ellos no pierdan su desarrollo curricular, ¿no? Entonces, sí hay brigadas y hay un plan de contingencia frente al tema de falta de Internet. Definitivamente, Pame, lo que se debe hacer es que el Estado tenga una alianza asertiva con empresas grandes de telecomunicación para poder llegar, ¿no es cierto?, a los lugares más recónditos, porque es cuestión de poner antenas. Por supuesto, es una gran inversión, pero es momento de hacerlo, es momento de hacerlo. El ministerio está por lo pronto subvencionando de alguna manera este déficit a través de brigadas humanas, ¿no es cierto?, que van y entregan el material impreso a cada hogar de alguna manera. Y también hay otro tema que son los almuerzos escolares. Muchos chicos están perdiendo su almuerzo escolar al no ir a la escuela. Entonces, también se han formado brigadas para poder alimentar a estos chicos, a estos estudiantes. Justamente Andrés Oppenheimer, analista económico y político argentino, escribió un gran artículo sobre la educación frente al COVID, y él mencionaba que puede ser realmente un momento de mucho crecimiento educativo, porque si te pones a ver, seguimos estancados en una escuela prusiana, de alguna manera, una escuela que hace un siglo existía y sigue existiendo hoy en día. Es decir, el chico ve la nuca del compañero del frente y está en una clase de 52 niños. Muchas escuelas son multiedad, hay chicos de 6 años y otros de 15 y una sola profesora. Es decir, hay que hacer muchas transformaciones. Entonces, la educación online llega para reducir inequidad en cuanto al conocimiento, obviamente tomando en cuenta que deben haber los factores fundamentales, ¿no es cierto? O sea, internet, el equipo, es básico. Y otra cosa muy importante es que la familia también esté dispuesta y preparada a ser guía de alguna manera, estar ahí pendiente, que dejen autonomía de los chicos, pero sí estar pendientes. Hay factores que sí se salen de las manos, como las zonas rurales que no tienen acceso a Internet. Y bueno, el ministerio, en el que lo que tú me preguntabas, está actuando de esa manera como para apagar el incendio en este momento, que ojalá pronto justamente haya ya se cubra a todo el territorio ecuatoriano con buen Internet y haya donaciones de tablets. Por ejemplo, las grandes empresas que buscan hacer gestión en educación, es el momento de donar tablets, de donar computadoras, incluso que tengan ya uso, pero que estén en súper buenas condiciones, porque a través de eso se puede construir y formar o edificar laboratorios barriales. Ahora, lo que me preocupa también, porque esto es, como te decía, es un círculo vicioso de alguna manera, es la inseguridad. Cuando hay hambre, la inseguridad crece. Entonces, em, más que nunca, el presupuesto no puede ser retirado de educación, salud y velar por la seguridad ciudadana. Esto debería ser una gran lección que deberíamos tener como país, como sociedad, para mirar dónde realmente tiene que estar la inversión, el presupuesto y las acciones dirigidas, en este caso, como mencionas, a fortalecer el Internet, a fortalecer ese acceso y sobre todo a que ya nos modernicemos en lo que tiene que ver con educación, porque como dices tú, estamos con Exactamente. la misma educación de hace decenas de años, una educación memorista, una educación que no nos está enseñando a pensar críticamente. Ujú. Y con esto también, con la realidad que vive en muchos hogares, mi querida Alegría, quiero hacer esta última pregunta para cerrar este programa que realmente ha sido bastante interesante por tus criterios y tu experiencia. En Gracias, entrevistas Pablo. anteriores de colaboración abordamos el hecho de que debido al machismo que vive en nuestra sociedad, las mujeres están llevando una carga de trabajo excesiva dentro de los hogares debido a la cuarentena. Estamos hablando de las tareas del hogar, el teletrabajo, la Ujú. supervisión de los deberes a sus hijas e hijos, obviamente también el tema de la violencia intrafamiliar y de género. Ha Con esta incrementado realidad, muchísimo. con esta realidad, cómo poder que las madres, los padres apoyen a las niñas y niños con la educación a distancia? Bueno, el tema que tú has topado es de un tino y súper delicado porque posiblemente no es visible, porque es algo intrafamiliar, ¿no es cierto? Y eso es lo más preocupante. ¿Qué está pasando dentro de los hogares? Nuevamente, volvamos a la base, la educación. Un hombre educado va a ser un hombre que cree en la equidad de género, nuevamente voy a lo mismo, va a ser un hombre que apoye, que aporte, va a ser un marido o un padre que esté ahí para apoyar. Y vale recordar más que nunca que el ejemplo es el principal cimiento para nuestros hijos. Entonces, más que nunca
está absolutamente prohibido, siempre ha estado, pero más que nunca el tema del maltrato psicológico, físico, el maltrato intrafamiliar. Así que también depende de aquellas mujeres que primero están absolutamente conscientes al respecto, empoderadas, seguras y que puedan también hacer oír su voz, no se queden calladas. Sus hijos las están viendo, no tienen por qué pasar ningún momento de maltrato físico, psicológico, emocional. Recuerden que en la cuarentena se aumentan los casos, ¿no es cierto? Justamente por el hacinamiento y por estar en el confinamiento y justamente la ansiedad genera también esto. Así que al ser ejemplo para sus hijos, su principal función es de estar bien ustedes y por tanto cuidar su integridad en todos los aspectos. Por favor, si algo está pasando en su hogar, denúncienlo y háganlo saber. Ahora bien, para esas madres que están siendo apoyo, recuerden que su rol fundamental es el de ser mamá, no el de ser profesora. No se puede con todos los roles y aquí no se pide ayuda, se delegan responsabilidades si está el papá en casa, si está con la familia, porque hay muchos hogares de madres solas o de madres solteras, entonces hay que ver cada realidad. Si está el papá presente, no se pide ayuda, es algo que también es cultural, ¿no? Simplemente se delegan responsabilidades, punto. Y tenemos que reeducar a nuestra población para que vayamos hacia ese trabajo en equipo, porque es la única manera. Y también que si la madre está sola o que si realmente, ¿no es cierto?, la situación se sale un poco de sus manos, que se acuerde de que ella es madre, no es profesora de sus hijos, es formadora, que tiene un concepto distinto, es una educación más en valores, en costumbres, en contención, en la parte psicológica, pero no puede estar con el niño velando porque haga los deberes. Es momento también de formar, y eso te digo a nivel mundial, porque sí estamos en una época de una niñez muy dependiente y una niñez muy alargada, con mamás sobreprotectoras, papás que se sienten culpables por no estar en casa y que se les da a todos los niños. Es un momento también de renovación social en cuanto a que el niño es autónomo. No lo subestimemos, no nos carguemos con todo lo que podemos y no podemos hacer. Uno, delegación de responsabilidades, roles claros en cuanto a la paternidad, porque es de dos. Y dos, si en caso está la madre sola o el padre, fíjate que hay muchos lugares con padre solo también, ¿no? Pero estamos hablando específicamente del rol de la mujer que recuerde que es madre y ese es su rol más importante frente al niño, estar bien, primero como persona, como mujer, para luego estar bien para su hijo. Alegría, muchísimas gracias por este tiempo que nos has destinado para poder abordar este tema tan importante de la educación. Como colaboración te mandamos nuestro agradecimiento y un abrazo gigantesco a la distancia. Ojalá en algún momento ya cuando termine esta pandemia, toda esta situación tan lamentable, podamos darnos un abrazo en persona que nos debemos de alegría. Sí, que así sea, Pame, vamos tiempo con esas ganas de abrazarnos, pero que después de esto va a ser con más cariño, con más empatía y con una sensación pues de haberlo superado y de haber aportado en algo, por ejemplo, a través de este lindo programa que te agradezco mucho haberme invitado y sabes que estoy a las órdenes, siempre velando pues por aportar, que en esta época es tan necesaria. Así que gracias nuevamente, Pame. Que así sea, querida. Un gran abrazo y hasta luego. Abrazo grande, chao.